El color de una fuente de iluminación se sitúa siempre entre los dos ejes de la curva de Planck. El primero es el eje lateral, que normalmente va desde el naranja rojo hasta el azul oscuro, y este es el que determina la temperatura de color correlativa a la que ya estamos habituados. Pero el índice de rendimiento cromático normalmente solo tiene en cuenta este eje e ignora el otro, que es igual de importante. El otro eje es el que determina las variaciones perpendiculares sobre el radiador planckiano y por lo tanto la desviación que puede existir de esa curva de Planck positiva o negativa, es decir, hacia arriba o hacia abajo en el diagrama de cromaticidad SIE. La propia SIE reconoce que si no se tiene en cuenta esta desviación de la curva de Planck, la temperatura de color correlativa por sí misma no sirve de nada y por lo tanto el índice de rendimiento cromático tampoco. Pues bien, a esta desviación de la curva de Planck se la denomina delta UV, para acortar. Una desviación positiva, una desviación por encima de la curva de Planck tendría una dominante claramente amarillo verdosa. Sin embargo, si tenemos una negativa, la dominante sería púrpura magenta. Podemos tener dos fuentes de iluminación que tengan exactamente la misma temperatura de color correlativa y cada una de ellas, sin embargo, tenga una desviación de la curva de Planck en sentidos distintos. Si esto ocurre todo el tiempo y además más allá de un valor mínimo especificado de tolerancia, que es, para ser exactos, de más menos 0,0054, nos encontramos con que las luces tendrán una dominante completamente distinta cada una y no podemos arreglarlo por mucho que tuviéramos la misma temperatura de color. Es posible que donde quiera que vayáis a alquilar o a comprar una fuente de iluminación LED, pues las personas que os atiendan os pueden decir, bueno, no pasa nada, si tienes una desviación siempre se puede poner un filtro para corregirlo. Inexacto. ¿Por qué? Porque estamos hablando, recordad, de fuentes de espectro discontinua. Como las fuentes son de espectro discontinuo, es decir, que no abarcan absolutamente todo el espectro visible, lo que ocurre es que nosotros no podemos filtrar un color que no existe en la fuente. Así que la clásica solución de tener una fuente de incandescencia a la que le ponemos un filtro para tener luz día no nos sirve en absoluto aquí. Mucho cuidado con esto. Los filtros tienen que ser sobre, insisto, longitudes de onda que sí que estén en la fuente de iluminación. Normalmente las mediciones que se realizan de las fuentes de iluminación tradicionales son tricromáticas, es decir, se analizan determinadas bandas, la de los 450, la de los 550 y la de los 650 nanómetros. Esto es todo lo que se hace en, por ejemplo, una esfera de Ulbricht. Una esfera de Ulbricht es un dispositivo para medir cómo se irradia la luz en una fuente de iluminación tradicional. Esto es válido en incandescencia, esto es válido en HMI, pero no sirve en los LED porque, como hemos dicho en capítulos anteriores, son fuentes completamente puntuales y por lo tanto no irradian luz alrededor. Medir con este tipo de esferas de Ulbricht no nos sirve para verdaderamente evaluar este tipo de fuentes LED. Por eso, insisto, hay que tener mucho cuidado con cómo se mide. Las fuentes LED requieren una medición del espectro de cada 2 nanómetros. Si no, no conseguimos saber exactamente a qué atenernos. La tarea más compleja de todas al final es la de combinar diferentes fuentes LED con distinta distribución espectral y también la de combinar fuentes LED con fuentes de iluminación que no son de espectro discontinuo, sino que tienen espectro continuo. Por regla general, a día de hoy, los diodos LED son de suficiente calidad como para que esto no suponga un problema, porque no nos excedemos de la desviación de la curva de Planck de este 0,0054 que dijimos que era el límite, tanto por arriba como por abajo. Una vez que se cumple eso, no hay ningún problema en la combinación de distintas fuentes. También hay que tener en cuenta que los diferentes sensores CMOS de distintas cámaras reproducen el color de las fuentes LED de distinta manera. Así que muchas veces la saturación en según qué cámaras es más alta que en otras y por lo tanto se notan más las diferencias entre fuentes. Las premisas de evaluación que deben tenerse en cuenta para valorar las fuentes de iluminación son básicamente 3. La primera es la estabilidad de color y se refiere a la capacidad de la fuente de iluminación para mantener la gama cromática, la cromaticidad, durante un periodo de tiempo prolongado. La segunda es la consistencia de color. Esta es la variación en la distribución de la potencia espectral entre dos fuentes que sean idénticas. Y la tercera es el mantenimiento de lumen, es la depreciación en el flujo radiante que provoca cambios en la salida espectral. En el último siglo y medio se han desarrollado diferentes sistemas de evaluación
de la potencia espectral de las fuentes y básicamente de la cromaticidad que son capaces de dar. Ha habido un desarrollo y una evolución de estos sistemas de análisis de la distribución espectral. Para analizar en concreto la estabilidad de color, una de las más populares era el sistema de elipses de McAdams. Son indicadores experimentales de la tolerancia de la visión humana a diferentes cromaticidades. La mayor ventaja también es el mayor inconveniente de las elipses de McAdams y de todos los sistemas de análisis del desarrollo espectral que dependen de la visión humana o que son relativas a la visión humana. El problema de todos estos análisis es que en el fondo no pueden ser muy científicos, porque la visión humana es algo absolutamente personal de cada individuo. El ser humano no nace sabiendo ver, se aprende a ver. Por poner un ejemplo, ocurre con las escalas. Cuando un niño pequeño no ha visto jamás un avión, y si de repente ve un fotograma de una película en la que sale un avión y no tiene una referencia que conoce en ese plano al lado, no hay una persona al lado del avión, no hay un coche que a lo mejor sí lo ha visto al lado del avión, el cerebro de ese niño interpreta que el avión que sale en el plano es del tamaño real que sale en la imagen, es decir, prácticamente un avión de juguete. Esto es importante, aprendemos a ver. Poco a poco vamos viendo eso. Pues lo mismo que estoy contando con las escalas ocurre con el color. El color no es algo que uno nace ya directamente interpretándolo de una manera u otra. Hay una serie de patrones que seguimos a la hora de interpretar el color y cada persona puede tener pequeñas variaciones sobre una serie de patrones culturales generales en las mismas zonas o las mismas regiones. Por ejemplo, todos estos análisis que veis en YouTube constantemente de el vestido es de tal color o de este otro, o la zapatilla es de tal color o de este otro. ¿De qué depende esto? Depende en realidad de los patrones que interpretamos. Si decidimos interpretar primero, porque así hemos aprendido a hacerlo, una parte concreta de la figura o del fondo que hay en esa imagen, probablemente veremos unos colores diferentes a los que verá otra persona que lo haga al revés. Así que es extremadamente importante tener presente que cualquier tipo de análisis relativo a la visión humana es eso, relativo y muy subjetivo. Las elipses de McAdams están basadas única y exclusivamente en la visión de observadores entrenados con aparatos específicos y fuentes muy concretas. Es verdad que es terriblemente subjetivo, como hemos dicho antes, pero pueden ser extremadamente útiles cuando se combinan con otros sistemas de medición. Entonces siguen teniendo validez y siguen sirviendo para poder sacar conclusiones muy interesantes sobre la valía de las fuentes de iluminación y su rendimiento cromático. Por regla general están compuestas por múltiples elipses, originalmente de 10 pasos, aunque a día de hoy se suelen utilizar más bien 7, y no expresan en ningún caso el sentido de la desviación de la curva de Planck. Si relacionamos, por ejemplo, las elipses de McAdams con la temperatura de color correlativa y con la desviación de la curva de Planck o delta UV en el diagrama de cromaticidad SIE 1960, podemos obtener un resultado harto interesante. El Instituto Nacional de Estándares estadounidense, que es el que hace, entre otras cosas, los estándares para este tipo de cosas, se llama ANSI por su acrónimo en inglés, establece un total de 7 elipses concéntricas para determinar exactamente cuál es la calidad de la reproducción del color en las fuentes de iluminación de estado sólido. Las 7 elipses que conforman este gráfico muestran 3 zonas diferentes de tolerancia según el color. Las elipses de color verde son las únicas válidas para iluminación profesional en cinematografía y televisión. También sirven para acentos e iluminación arquitectural. Las elipses en amarillo sirven para aplicaciones de iluminación general. Y las elipses en rojo son para cualquier tipo de aplicación en las cuales las diferencias de color sinceramente no importan un carajo. En la actualidad y en términos generales, las elipses de McAdams no sirven como fuente fiable de análisis espectral única y sin embargo resultan muy útiles siempre en combinación con otros elementos. Por ejemplo, cuando se utilizan dentro del diagrama de cromaticidad SIE la versión 1976. De todo ello hablaremos en nuestro próximo capítulo.